Hola chicos, bienvenidos nuevamente a otro video. Yo soy Ricky Y yo soy Clau. y hoy vamos a estar hablando sobre una crisis llamada 30. El tema del cual queremos hablarles hoy es que los dos ya somos treintones, ¿cómo se diría? Treintañeros. Treintañeros. ¿Ñeros? Ya pasamos los 30. ¡Ay, pero qué idiota! Lo de ñeros, pues por acá. Ya pasamos los 30 y en estos días Clau estuvo leyendo algo con respecto a los 30, lo cual generó como mucho debate entre los dos y bueno, no discusión ni nada, pero digamos que abrió el espacio como para que hiciéramos un video y habláramos un poco sobre el tema de los 30, de cómo lo hemos afrontado los dos, porque veníamos de dos escenarios completamente diferentes. Y bueno, cuáles son un poco de los planes que tenemos para estos 30 que apenas estamos empezando realmente. Sobre todo porque tal vez pienso que no fue nuestro caso tanto, pero sí tenemos conocidos o personas cercanas a las que sí les ha dado duro cumplir 30 o que están próximos a cumplir 30 y sienten como cierta presión o cierto miedo. Entonces pues vamos a hablar un poquito sobre eso. Y sí, lo que decía Ricky, justamente esta semana estuve leyendo un blog que se los vamos a dejar acá, que narra justamente eso, como todos los miedos de los que cumplimos 30 o estamos próximos a cumplir, y de cómo darle la vuelta a eso, como de qué forma no es tan grave y se pueden vivir chévere los 30. Entonces, no sé, ¿cómo quieres empezar? Pues déjame, yo te hago una pregunta y luego tú me contrapreguntas. Dale. Cuando estabas muy cerca de cumplir los 30 años, ¿no te daba como eh, miedo de saber que ya ibas a pasar y que ya había pasado una década en tu vida donde muy seguramente muchos estuvimos en la universidad, muchos de pronto un poquito más tarde terminaron en el colegio o alguna cosa, donde para algunas muchas personas se dieron como esos primeros amores? No, nunca tuviste como miedo, como temor, como ansiedad más bien, como por pasar a esa siguiente década? No, en realidad no, sobre todo porque yo siento que en cada década de mi vida yo he estado como descoordinada frente a los demás. O sea, como que no, lo que tú decías, no mis 20 fueron de la universidad, mis 15 de la adolescencia, sino como que yo voy a mi propio ritmo. En realidad eso como que nunca ha sido un determinante en mi vida. Entonces yo soy de las personas que creen que cada uno vive a su ritmo, no hay edades para cumplir determinadas tareas o determinadas metas. Entonces no, en realidad no me dio tan duro porque incluso siempre he tenido mentalidad como un poco inmadura, tal vez. Entonces nunca me he sentido lo suficientemente vieja para, para pensar que, juepucha, ya voy a cumplir 30, no he hecho esto, o ya hice esto, o no, en realidad no. Yo sí tuve esa ansiedad y esa presión, la verdad. Yo sí tenía 29 años. En ese entonces vivía con un primo que somos muy contemporáneos, nos llevamos solo 3 meses. Y con él hablábamos de los 30 y yo le decía, bueno, no le decía, pero yo sí realmente pensaba mucho como en, a los 30 no sé, debería haberme comprado una casa, si fuese posible. Ya para ese entonces, afortunadamente, para mí eso sí era muy importante, haberme independizado de mis papás, yo ya vivía solo. Hay muchas cosas, por ejemplo, que comprarte un carro, no sé, como ese tipo de cosas para mí sí jugaban un rol en ese entonces muy importante. Pero finalmente yo decía como, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué ha pasado? Y digamos que aquí vuelve un tema de otros videos que tal vez ya he comentado, y es que
yo vivía fuera del país. Yo me fui de Colombia teniendo una situación económica muy precaria, o sea, quebrado, me había quedado sin empleo, mis papás literalmente me mantenían, me ayudaron a sacar un crédito para emprender con un restaurante y me quebré por ese lado también. Entonces yo me fui del país como con muchas zozobras. Yo, a pesar de que había estudiado y había tenido una especialización, para mí fue casi imposible buscar o encontrar un empleo. Y yo estaba en un país donde trabajé en construcción, donde limpié baños, donde manejé camión, donde hice trasteos, trabajé como domiciliario. Entonces, cumplir 30 en esas circunstancias o en esas condiciones y es como, ¿qué has hecho con tu vida? Para mí sí fue una presión muy grande. Ok. ¿Tú crees que ya con un par de años dentro de los 30, físicamente o en tu cuerpo, si notas el cambio de que dicen como mi cuerpo ya no responde igual al ejercicio, ya es más difícil, o mi cuerpo ya no responde más a una fiesta o a un guayabo? ¿Sientes que los 30 han afectado tu cuerpo de esa forma? Yo creo que uno en su mente se siente viejo y asimismo su cuerpo se va a manifestar. Eh, yo era gordito, bien gordito. No sé, voy a buscar una imagen y se las pongo por acá. Pero estaba más rellenito. Pero eso era debido como a mis extenuantes horas de trabajo que estaba, donde estaba viviendo. Hay mucho consumo de licor, mucha fiesta, mucha parranda y muchísimas bebidas energizantes. Entonces estaba muy subidito de peso. Yo cumplí mis 30 años y curiosamente inicié como un plan de alimentación, de ejercicio que todavía lo mantengo hoy, entonces eso me ha permitido mantenerme en un peso más bajo. Creo que todavía tengo ese sueño de tener como mi cuerpo ideal. Entonces creo que mis 30 es como esa motivación y esas ganas de querer trabajar para tonificar, para moldear mi cuerpo, para como para hacerlo, cosa que a muchas personas les sucede en sus 20, incluso antes. A mí me sucedió a los 30 y trabajo por ello. En el tema de sentirme viejo, no. Al principio, cuando recién cumplí los 30 me empezaron a salir canas. Aquí en la partecita de Más lindas y arriba. se ven más guapo. Me empezaron a salir canas y hoy en día tengo más canas de hecho, pero ya no me trasnocha, ya no pasa nada, creo que tampoco nunca me las pintaría. Eh, a menos que me cambiara el color del pelo, que tampoco soy reacio al tema, no sé. Entonces no, me siento bien, enérgico, lleno de vida. Realmente. Bueno, yo sí creo que en lo que te decía del guayabo, eso sí pesa. No, Eso sí el pesa. guayabo sí me da duro. El guayabo sí, el guayabo sí guayabo. uno lo siente en realidad. De hecho, hoy en día grabando este video tengo guayabo tercial. Tercial, en verdad. Ya casi va para sus 32, entonces sí pesa y sí da duro. Digamos que en la rumba puede que aguantes, digamos que durante la fiesta, pero ya el día siguiente y sobre todo el día siguiente, o sea, el segundo día, el tercer día, es bastante duro. Yo antes era bueno para amanecer, muy bueno para amanecer. Ahora, cuando ya me siento así como turuleto, ahí ya no voy a dormir. Sí. O sea, si me da sueño, literal, apague y me voy a dormir. Que hay alguien en mi casa, que hay visita, que amigos, pues mire a ver dónde se queda, pero yo me voy a dormir. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Listo. Entonces, la siguiente pregunta va dirigida a que nosotros veníamos de experiencias diferentes, digamos, yo
cuando cumplí mis 30 años ya vivía solo, de hecho ya varios años atrás. ¿Eso para ti generaba algo, el hecho de, no sé, de pronto seguir viviendo con tus papás? ¿Generaba algún tipo de presión o cero presiones? Como decías ahorita, cada quien con sus tiempos. No, cero presión. Sí quise muchas veces irme a vivir sola, como por el tema de aprender o de tener mi independencia, de hacer mis propias Cierto. cosas, de saber cómo era vivir fuera del caparazón de la casa de tus papás. Pero digamos que mi hermana vive fuera del país, entonces siento que para mis papás también era un gusto tenerme en la casa. Yo me sentía muy cómoda, además. Así Ricky no crea. Él cree que mis papás querían que yo me fuera a la casa desde hace rato. Pero muchas veces yo intenté irme de la casa, pero Deberíamos preguntarle a ellos. mis papás, sobre todo mi mamá, siempre me decía como, pues no hay necesidad, acá lo tienes todo, para que incurrir en diferentes gastos que no son necesarios, porque pues acá estás bien. Y además yo soy muy consentida. Entonces, pues para mí está perfecto. Digamos que era una comodidad muy buena. Pues, en verdad no tenía que incurrir en gastos adicionales, sino básicamente lo que yo aportara en la casa y mis gustos personales. Y pues igual así estaba acompañada. Entonces no tenía presión, pero yo creo que era por la misma forma en la que veo la vida de me voy a mi ritmo, gústele a quien le guste. Y además tampoco había presión por parte de mis papás. Entonces, a mis 30, bueno, incluso a mis 31, hasta mis 31 estuve en la casa de mis papás y ya. Yo tampoco tenía presión por parte de mis papás y creo que la mayoría no presionan. No te presionan a que te vayas. Pero la presión me la ponía yo mismo. Si yo más joven incluso hubiese podido haberme ido de la casa y haber vivido como la experiencia de vivir solo y todo. Además que de alguna manera u otra yo siento que mi familia me preparó para eso. O sea, a mí me enseñaron a cocinar antes de entrar en la adolescencia. Mi mamá nos decía, si quieren ropa limpia, laven la ropa. En mi casa no era una opción o una elección como el hacer aseo, no tocaba hacer aseo. Esas cosas, aunque uno no lo crea, lo preparan y le enseñan muchas cosas para el futuro, sobre todo para el momento de vivir solo. Okay. Bueno, y la última pregunta que tengo es, ¿sientes que tener 30 te presiona más frente a diferentes cosas que quieras cumplir? Como que sientes que tienes menos tiempo y tienes como una lista grande para hacer check, tipo, no sé, botarte en paracaídas o viajar por el mundo o no sé, cosas que digas antes de morir tengo que, pero que al cumplir 30 dijiste como, fue pucha, le tengo que meter al acelerador porque ya voy buena parte de mi vida y tengo que cumplir esas cosas. Pues digamos que sí tengo como mi bucket list de cosas que quiero hacer antes de morir. Pero la verdad es que vean, mi pensamiento ha venido cambiando pues a lo largo de estos años y con el tiempo digamos que se ha venido transformando en muchas cosas. Antes decía, como ya lo dije, debería ya tener una casa, que necesito el carro, la moto, que haber tenido una maestría, bueno, todo ese tipo de cosas que afortunadamente y el trabajo y el esfuerzo que he hecho me ha permitido conseguirlas, pero en este momento no tengo como ese afán o esa presión. Yo creo que mi tema ahorita no está en que me sienta joven o a los 30 no he logrado eso, no. Por el contrario, siento que todo lo puedo y que lo voy a lograr, pues finalmente tenga la edad que tenga. Pero a los 30 siento que las experiencias de vida en cuanto a emprendimientos, a vivir solo, a vivir en otro país, a haber regresado acá, en otras relaciones, estoy muy preparado para realmente afrontar cualquier cosa que suceda y me siento
De hecho, en mejores condiciones que antes, la verdad. Yo también, yo creo que en realidad siento que en mis 2 años de mis 30 he vivido muchas cosas y han pasado muchas cosas en mi vida que me han quitado como cualquier tipo de miedo que le haya tenido a los 30. De hecho, siento que en mis 30 he sido más feliz y he logrado como más cosas, tanto profesionales como personales, crecimiento profesional, crecimiento intelectual, espiritual también. Entonces realmente siento que mis 30 me han permitido tal vez no madurar, pero sí estar como más abierta a vivir más cosas y a pensar menos en el que dirán y sí a pensar más en cómo me voy a disfrutar la vida. Entonces, en verdad, cero miedos a los 30. Yo siento que he tenido unos 2 años bastante buenos. No le tengan miedo a los 30, no es una crisis. Simplemente vívanlo y no le den importancia a lo que diga o piense la gente. Cada quien lo hace a sus tiempos. Yo creo que en ningún lado está escrito a qué edad te tienes que casar, ni a qué edad te debes enamorar, y si tienes una pareja, en qué momento o a los cuántos meses o cuántos años se pueden casar o ir a vivir juntos. En ningún lado las cosas están escritas así. Entonces, si usted es una persona que en este momento apenas va a iniciar su vida universitaria, hágalo de una, bien hecho, y compártanlo. Nos lo dejan en los comentarios. Ese es el video por hoy. Ya pronto vendrán otros temas, contarles cómo fue la celebración de 32 de Ricky. Y cumple. Y bueno, otros temas que ustedes quieran compartir con nosotros, de lo que quieran que hablemos y charlamos un ratico la próxima vez. Eso, nos lo dejan en los comentarios, no olviden suscribirse y darle like, activar la campanita pues para que salgan las notificaciones de cuando estemos subiendo los videos. Y también acá les dejamos nuestras redes, por aquí está Clau y por aquí está la mía, para que nos sigan en Instagram, ahí se pueden ir dando cuenta también un poco como qué hacemos, a qué nos dedicamos. Y eso ha sido todo por hoy. ¡Chao! Chao.